a otro tema relevante de la jornada porque Nabila Rifo confirmó que va a demandar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras el fallo de la Corte Suprema que, como sabemos, rebajó la pena de Mauricio Ortega. Sobre este tema queremos conversar con el diputado socialista Juan Luis Castro. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Gonzalo, saludarle. Diputado, en este marco hemos sabido que los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que usted en particular, han tomado contacto con Nabila Rifo para ofrecer también ayuda, asesoría, asistencia y acompañarla en este proceso. A ver si nos puede contar un poquito más en detalle de qué modo se va a trabajar de manera mancomunada en esta acción legal. Bueno, desde que se supo el fallo de la Corte Suprema la semana pasada, que provocó mucho impacto negativo, lamentablemente, porque toda la ciudadanía y el sentido común indicaba que debió haberse calificado como femicidio frustrado, pero sin embargo no fue así. Se consideraron una serie de argumentos jurídicos, más bien técnicos, pero no en el fondo de lo que significaba dejar grados de impunidad frente a la brutal agresión que tuvo Nabila. Varios parlamentarios, el diputado Alvarado, el diputado Ojeda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nos pusimos de acuerdo para ofrecer un camino de apoyo jurídico, principalmente, para que Nabila Rifo pudiera, si así lo tenía bien, tomar el camino, con apoyo nuestro, de poder ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos conversado con ella en estos días, personalmente así lo he hecho vía telefónica, y ella me ha confirmado su disposición absoluta, porque se siente vulnerada en sus derechos, en el ejercicio de justicia en Chile, y porque además ella es consciente de que muchas mujeres, miles de mujeres, que probablemente por mucho menos que hayan sufrido agresión, esta señal que se da de la Corte no es buena para dar un castigo ejemplarizador a quienes, con el nivel de atrocidad con que se cometió este intento de quitarle la vida, que todos nos damos cuenta que fue así, pueda ser resarcido, reivindicado en esta Corte Internacional que Chile ha suscrito como parte de la OEA y donde además han habido fallos emblemáticos como el de la jueza Cara Natala hace un tiempo atrás, que también ahí tuvo un destino distinto y que, por lo tanto, habiendo elementos sustantivos de que ese fallo dejó grados de impunidad en los derechos humanos de Nabila Rifo y lo emblemático que es, ella ha aceptado poder ser parte y patrocinar la presentación que los abogados nuestros, junto con los que ella tiene en Aysén, podamos construir durante los próximos días. Esto es muy importante porque significa colocar en su justo lugar un hecho que no ha pasado inadvertido para la gente y sobre todo decirle a ella que no está sola, que hay mucha gente, miles de chilenos hoy día que han vibrado y sentido el dolor que ella tuvo y la impotencia también de sentir que no había una justicia suficiente, proporcional a la magnitud del daño que ella había sufrido, que incluso le pudo haber costado la vida de no haber sido asistida médicamente en los primeros minutos. Diputado Castro, ¿cómo funciona un procedimiento de esta naturaleza en el escenario de este fallo? ¿Esto puede revertirse? ¿La Corte Internacional de Derechos Humanos es superior al máximo tribunal de justicia en Chile, que es la Corte Suprema, cuyo fallo en este caso es inapelable? ¿Qué objetivo se puede lograr apelando a la Corte Internacional en este caso? Aquí se está apelando a la jurisprudencia que tiene la Corte más importante de todo el Cono Sur referente a derechos humanos, que tiene una trayectoria y una respetabilidad enorme, pese a que no puede, por la soberanía de cada país, cambiar los fallos que están localmente establecidos ya por las Cortes máximas de cada país en este caso. Sin embargo, por lo que esto implica y lo que esto significa como precedente de derechos humanos para la comunidad internacional, para Chile, para Nabila Rifo, para todas las mujeres que han sido violentadas en sus derechos, naturalmente nos parece que es fundamental no bajar los brazos y acompañarla ahora con su anuencia que la ha dado para que podamos llevar lo más pronto posible a esta Corte los antecedentes del caso de ella, que pasan por una serie de etapas que son administrativas y que tienen un tiempo de varios meses de duración, porque recordemos, hay que llevar estos antecedentes a la Comisión de Derechos Humanos, se traslada luego a la Corte, una vez que hay una calificación previa, y ahí se inicia la etapa procesal propiamente tal, que son varios meses hasta que se pueda emitir un fallo. Pero, diputado, el ánimo de ella es poder seguir hasta el final y reivindicar justicia. Sí. Lo que nos gustaría entender es en la práctica
¿qué se puede conseguir con el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos? Porque el fallo de la Corte Suprema acá no se puede revertir. Acá la jurisprudencia de la Corte Suprema y su fallo es inapelable. Entonces, con la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿qué objetivo se puede encontrar? Estamos hablando de indemnizaciones, de reparación, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando en concreto? Sí, recordemos que cuando se va a la Corte Interamericana es el Estado de Chile el que está sometido a un cuestionamiento en cuanto a uno de sus órganos, en este caso el órgano judicial, se considere que ha actuado sin toda la debida fuerza para reivindicar una violación de derechos humanos determinada. Y que naturalmente se puede traducir en indemnizaciones o en otros efectos hacia el Estado de Chile, porque ahí, más que el caso particular, es el Estado chileno el que se coloca de algún modo en tela de juicio respecto a su obrar o su accionar a partir de los fallos del Poder Judicial. Todo eso, naturalmente, tiene un trayecto que todavía es difícil predecir, pero todo lo que pensábamos que aquí no había nada más que hacer, pese a la condición irrevocable del fallo de la Corte Suprema, sin embargo, ha marcado un antes y un después en la historia de las violaciones de derechos humanos de mujeres en nuestro país, de femicidios, que nos parece importante que esto llegue a ese nivel por la trascendencia y la señal futura que esto significa para todos los casos que ocurran en Chile. Debo decirle que en Chile, una vez a la semana muere una mujer producto de un femicidio consumado. Y 2 mujeres a la semana son víctimas de un femicidio frustrado. Esas son las indicaciones prácticas de la estadística de este primer semestre del año 2017. O sea, estamos en presencia de hechos muy graves. Chile es de los países más altos en nivel de femicidio consumado y frustrado en Latinoamérica y por tanto tenemos confianza que con buena asesoría jurídica, con la voluntad de la víctima y con todo el apoyo que podemos brindar quienes queremos decirle a Návila que no está sola frente a todo este drama y esta situación, creemos que perfectamente podemos tener éxito en esa instancia. Diputado, ha conversado con los abogados que van a integrar este equipo que va a ayudar a Návila Rispo para conocer si existe algún tipo de resolución de la Corte de Derechos Humanos similar, si hay jurisprudencia, si hay algún caso parecido que pueda abrir la puerta a que esto, en definitiva, llegue a buen puerto. Estamos iniciando las conversaciones con los equipos de abogados. Aquí se requieren abogados especialistas en derecho internacional sobre todo y también en derechos humanos. No tenemos noción exacta todavía si hay algún caso homólogo que se haya fallado o esté en proceso en la Corte Internacional. No lo sabemos con certeza. Pero sí evaluamos que por la magnitud y la connotación que ha tenido este caso en particular en Chile, y porque el fallo, recordemos, en primera instancia fue muy distinto al fallo definitivo y las atenuantes o agravantes fueron de diversa manera interpretadas o consideradas por los ministros, la verdad es que creemos que hay un espacio lógico y natural para reivindicar la figura del femicidio frustrado con todas las implicancias que eso significó para nuestro país, que significa rebaja de condenas, como ocurrió para el caso del agresor, pero también para futuro respecto de todas las mujeres que están siendo víctimas o podrán ser víctimas de hechos parecidos. Diputado, además entiendo que ustedes invitaron a Návila Rispo a la comisión para que imagino, pueda entregar más detalles en su testimonio o nuevas apreciaciones o análisis en cuanto a su caso y sus expectativas. ¿Ella ha accedido a ir a la comisión? Ella está pasando por un momento de cierta tensión porque además tiene uno de sus hijos enfermo, tiene la voluntad de viajar a Santiago, poder ella tener un protagonismo también natural como víctima de lo que está sucediendo con su propia situación. Todavía estamos conversando para ponernos de acuerdo en qué momento se podrá producir el encuentro, pero ya el primer paso, que es la voluntad expresada por ella, es lo que se ha reafirmado hoy día en boca de ella y también en boca nuestra, que hemos desde el inicio hecho este ofrecimiento, no para nosotros, sino para que ella lo pueda tomar y administrar y manejar con sus abogados también, porque lo que interesa es que finalmente el caso llegue a esa instancia internacional. Finalmente, diputado, desde su punto de vista personal, ¿usted estima que Návila Rispo merece una reparación de parte del Estado de Chile por este fallo? Sí, absolutamente. Yo creo que el Estado de Chile está en deuda con Návila Rispo. Ella, que estuvo a punto de morir aquella madrugada en que fue brutalmente agredida, que por un milagro de Dios y la atención médica oportuna que recibió,
quedó con graves secuelas, pero yo creo que aquí no hay precedente histórico en nuestro país de una lesión de tal nivel de atrocidad, de tal nivel de frialdad como el que se intentó cometer con ella. Uno se pregunta cuántas mujeres más en el anonimato han sufrido maltrato, agresiones de toda naturaleza y muchas veces por miedo, como lo tuvo ella también en su primera etapa judicial. No podía, no quería, sentía un grave temor de declarar la verdad. ¿Cuántas miles de mujeres han pasado lo mismo? Por lo tanto, la señal de lo que significará llevar esto a otra instancia de mayor poder moral, ético y jurisdiccional en materia de derechos humanos, nos parece que debiera desembocar claramente en una indemnización para ella, su familia, a lo menos poniéndolo en esos términos, pese a que nunca se va a lograr reparar el daño emocional y médico que se le produjo en esa agresión. Diputado Juan Luis Castro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde.